Bien amigos, nuestro recorrido a las Lomas de Arena lo comenzamos aquí en este surtidor, y ahí les muestro las imágenes. Entrada al Parque Regional Lomas de Arena. Entonces llámelo y que el propietario llame al encargado, al que está de turno. Vamos a Argentina, no conocemos acá. Estamos aquí en la tranca, pero parece que no hay entrada. Ya. Pero es ir y volver nomás. ¿Hay otra entrada? ¿Cómo? Pero somos varios y vienen más todavía. No sabíamos la verdad. Somos élite. Dígale que no dejen entrar. Yo ya me quedé con la mitad. Hoy tocó, no nos quería dejar entrar acá en las Lomas de Arena. Hoy tocó esperar a ver si podemos entrar. Y de paso me he encontrado con este grupo
numeroso de bicicletistas, los Angels Bikers, si no me equivoco. Sin pagar, creo. Canal. Exactamente, nadie lo hacía. Nadie lo hacía. Bien, amigos, a la izquierda se va a las oficinas de administración del parque y nosotros seguimos recto bajando al río para llegar a las lomas de arena. Vamos, amigos. Muy bien, hemos llegado al río. Algunos se han bajado para cruzarlo. Estamos en el río, amigos. No hace mucho este río ha tenido una crecida bastante grande. Todavía se nota la huella de lo que ha sucedido. Vamos a ver cómo nos va a nosotros aquí. Ya llegando, saliendo otra vez del río, estamos llegando a la parte alta. Ahí van los amigos. Fuerza, fuerza. Hay mucha arena, fuerza. Vamos, jóvenes. Aquí estamos con la boca reseca y es mucha arena la que hay. Me tiembla el pulso. Meterme por los desvíos no fue tan bueno al final. 3 pinchaduras de llantas. No hay paso por ahí. Sí, ya lo vi ya. Tengo que salir de acá. Bien, ya hemos subido toda esa bajada del río, ahora estamos encima y aquí tenemos las lomas de arena. Como verán, hay que bajarse las bicicletas, cuesta.
No, la mierda, está todo. Oiga, saquen una vuelta. Qué belleza, mira, dice que en esta época, mira, es una invasión que hay todos los años de injusto. Mira eso. Mira por allá. Fuertísimo. Una cantidad impresionante de mariposas pasan volando por encima de nosotros. Impresionante la cantidad, no acababa nunca. Ya se me metió un mosquito a la boca.